Entre historias, costumbres, anécdotas, libros y cultura. Llega Pregonando en la Radio, Un espacio dinámico para interactuar con la literatura antioqueña. Pregonando en la Radio. Oleada literaria, cargada de palabras y tradiciones, que nos conecta con las raíces antioqueñas. Bienvenidos al mágico mundo de las letras. Pregonando en la Radio, proyecto de fomento de la lectura en medios de comunicación apoyado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia a través de su convocatoria de estímulos 2016. Mi nombre es Patricia Orozco y les doy la bienvenida a este espacio que abrimos para hablar de literatura antioqueña y esta vez para hablar de un autor muy especial y muy importante para el oriente antioqueño. Pero antes de contarles quién es, quiero que se presenten mis compañeras de esta mesa de trabajo alrededor de literatura. Hola, soy Valentina Ávila Rojas y estoy para acompañarlos en este programa que va a tratar sobre José Manuel Arango, un escritor muy importante de nuestra literatura antioqueña y que esperamos que podamos compartir con ustedes nuestros conocimientos acerca de este gran hombre. Hola, mi nombre es Isabel Cristina López y estoy muy contenta de volver a este programa, esta vez trayéndoles un nuevo autor. Como decía Vale, José Manuel Arango, un escritor del Carmen de Viboral. Bien, Isa, Valentina, ustedes hacen parte de este proyecto Pregonando, han hecho la tarea de investigar sobre José Manuel, el poeta, el jardinero del Carmen de Viboral. Entonces me alegra mucho poder compartir con ustedes y bueno, bienvenidas todas las personas que nos escuchan a través de diferentes medios de comunicación. Vamos a tener la editorial, la biografía, un invitado, bueno, diferentes secciones, como siempre en este proceso tan interesante. Entonces, que no sea más, arranquemos. Las opiniones y el contexto de la cultura y literatura antioqueña en un solo lugar. El trabajo con bibliotecas deja relatos comunes de niños que dicen no poder leer en su escuela o casa porque corren el riesgo de ser regañados por el profesor o sus papás en el caso de que el libro sufriese el más mínimo rasguño. No es claro de dónde viene esa necesidad de conservar intacto todo, como un objeto perfecto para el futuro, pero nunca vivido o experimentado en el presente. No es cuestión de no cuidar las cosas ni valorarlas, se trata de facilitar el material y promover su uso responsable e intentar garantizar su rotación con nuevos públicos. Pero es más fácil prohibir, porque el ejercicio pedagógico cuesta tiempo y paciencia, y exigirle a un niño que no sea curioso con lo que empieza a experimentar con sus manos no es fácil, pues en eso consiste aprender, en conocer, reconocer y experimentar con los sentidos. Cuando vemos los libros un tanto sucios en su lomo, una que otra orejita en las hojas, desgastadas las esquinas e incluso sin ese olor a nuevo, nos debemos sentir satisfechos, felices, optimistas, porque significa que ese libro ha encontrado amigos en el camino que de una u otra manera han dejado su huella y le han dado vida a las historias. Si por el contrario, vemos esos libros aún pegados al otro, sin ser movidos en años, sin una sola fecha de préstamo en la parte posterior, entonces debemos preocuparnos y cuestionarnos sobre lo que hemos dejado o nunca empezamos a hacer. Dejemos que los libros nos encuentren, permitamos que se encuentren con ojos que los lean, manos que los acaricien y oídos atentos para maravillarse con sus palabras. Te traemos el autor y un fragmento de una de sus obras literarias. Fragmento José Manuel Arango. Hay gentes que llegan pisando duro. Hay gentes que llegan pisando duro, que gritan y ordenan, que se sienten en este mundo como en su casa. Gentes que todo lo consideran suyo, que quiebran y arrancan, que ni siquiera agradecen el aire. Y no les duele un hueso, no dudan, ni sienten un temor, van erguidos y hasta se tutean con la muerte. Yo no sé francamente cómo hacen, cómo no entienden. Toda la noche el viento ha golpeado en la ventana. Toda la noche, pasada en vela, tratando de recordar tu rostro. Ah, y es de nuevo la mañana, tibia y azul, el que está señalado. En la lista hay una cruz después de su nombre. Liviano todavía, va por las calles. Trae la calavera llena de sueños. Limpio, recién peinado, va a sus negocios. Cuando el asunto se despache un nombre se tachará. Por ahora, va por las calles. ¿Te interesó este autor y te gustaría saber más de él? Te contamos algunos datos de este escritor. 1937, en el Carmen de Viboral, un pueblo del departamento de Antioquia, en el noroccidente colombiano. Tuve una niñez campesina. Mi abuelo materno era agricultor y me llevaba a acompañarlo en las labores del campo, la siembra, la cosecha
el arneado y trojeado del maíz que vendíamos los domingos. Yo jugaba a ayudarle en la plaza del pueblo. Una vez terminados los estudios secundarios me fui para Tunja, una pequeña ciudad de ambiente colonial todavía, situada en el altiplano que fue asiento de la cultura muisca. El altiplano es una tierra de lagunas. Por el tipo racial que predomina, por las costumbres, por el paisaje, uno puede resentir, a pesar de la pérdida completa de la lengua, los mitos indígenas. La primera pareja viene del agua. Una mujer sale de una laguna con un niño de la mano. El niño crece, cohabitan y crían a los primeros hombres. Después, convertidos en serpientes, vuelven a la laguna. Otro mito muy delicado, comparable al mito griego de Caronte, dice que las almas de los muertos se van al otro mundo en barcas de telaraña. En Tunja, en la Universidad Pedagógica de Colombia, estudié filosofía. Allí me casé y allí nacieron mis 2 hijos mayores. En los años 60 hice una maestría en literatura y filosofía en la pequeña universidad estadounidense de West Virginia, donde enseñé español para costearme los estudios. Era el tiempo de la guerra de Vietnam, de la desobediencia hippie, de la agitación contestataria en las universidades. Era sobre todo un tiempo de auge y florecimiento de la poesía norteamericana. Más que el movimiento beat, me atrajo otra corriente menos ruidosa, la que podríamos llamar neoimaginista, porque reconocía por maestros a Ezra Pound, Wallace Stevens, William Carlos Williams. Los neoimaginistas admiraban y traducían a los grandes poetas españoles e hispanoamericanos del siglo, los mismos en los que uno se había nutrido desde la adolescencia. Antonio Machado, César Vallejo, Juan Ramón Jiménez, Pablo Neruda. De hecho, una de las antologías más conocidas en los Estados Unidos por aquella época tenía por título Naked Poetry, un título que se apoyaba en un verso de Juan Ramón Jiménez. Estas transfusiones, más que traducciones, son seguramente fecundas. La poesía donante, aquí viene posiciones sobre la poesía donante es transformada y asimilada. Y el resultado es un diálogo enriquecedor. En las últimas décadas, me parece, la poesía hispanoamericana ha recibido a su vez un influjo benéfico de la norteamericana. También en los 60 milité durante un tiempo en el Partido Comunista Colombiano. Estábamos en los comienzos de la Revolución Cubana, queríamos tanto la revolución, sentíamos que era necesario ayudar contra la injusticia patente. Sin embargo, nunca fui marxista ortodoxo, y en mi trabajo con los estudiantes de filosofía he preferido las preguntas a los dogmas. Después de los 30 años volví a mi región y aquí he pasado la mayor parte de mi vida como docente en la Universidad de Antioquia. Yo fui alumno de él. Ahora estoy jubilado y sobrevivo en Medellín, donde 3 o 4 amigos publicamos la revista de poesía Deshora. También publicó después Acuarimántica, después hablamos de eso. Es difícil saber hoy lo que debe ser la poesía. Hubo tiempos en los que su lugar parecía claro, hasta no hace mucho en realidad. Los poetas se unían en movimientos y escuelas, se escribían manifiestos. Parecía haber una causa común, aun si se daban corrientes discrepantes y hasta contradictorias. La última vez que esto sucedió fue en los años 60, que como se sabe fueron de utopías. Ahora cada quien escribe desde el retraimiento, buscando solo su camino. La aparente riqueza que resulta de la diversidad de voces puede ser también un signo de orfandad. Quizá el poema nazca de la exploración de una circunstancia compartida, o como respuesta a una experiencia personal, dolorosa o alegre. Unas contadas palabras que serán reflexión, no del intelecto solamente, sino del ser todo de carne y hueso. Detrás de ellas estará, por supuesto, todo eso que se llama una visión del mundo, convicciones religiosas y políticas, aprendizajes o escarmientos. Desde allí se habla y se valora, tal vez dudando, otras veces equivocándose. Desde allí se trata de distinguir lo verdadero de lo falso, en la emoción y en la palabra, lo honesto de lo ficticio, o retórico, o sentimental. Pero el poema, más que de una visión del mundo, surgirá de lo que Miguel de Unamuno llamó un sentimiento de la vida. Está hecho no solo de enunciados, de afirmaciones y negaciones, sino de los verbos y sustantivos de una lengua que tiene su historia, de palabras que por sus sonoridades y cadencias despiertan ecos y asociaciones. Está hecho de imágenes y de ritmos, de rupturas y de silencios. Por eso es difícil decir en prosa, herramienta del intelecto, lo que dice o muestra un poema si es verdadero, lo que bregan por decir esos textos fallidos en los que
generalmente nos quedamos. Creo que hay una manera más comprensiva de acercarse a las cosas y a los hombres, y que está justamente en la poesía. Hasta me empeño en no creer que no existan los dioses o que hayan muerto. Es un anacronismo, por supuesto, pero tal vez un anacronismo necesario en esta hora para la poesía. Siempre me ha acompañado la convicción de que lo sagrado, lo que Lezama Lima llama sobrenaturaleza, no puede negarse impunemente, solo que no es cosa del otro mundo. Son esas fuerzas que uno encuentra por todas partes, en un árbol, en un pájaro, en un niño, hasta en los pícaros y tahúres y matones que ahora nos acorralan. Tales de Mileto, dijo hace ya siglos que todo está lleno de diosesitos o de demonios. Yo quisiera, si fuera posible, ser su discípulo en esa especie de politeísmo, o polidemonismo, o pandemonismo. Este artículo pues lo escribió José Manuel Arango hace mucho tiempo y hace introducción a la tierra de nadie del sueño. Nos da como un perfil, ¿cierto? De dónde nació, qué piensa, cuál fue su recorrido, ¿cierto? Estuvo en los Estados Unidos, que leyó los poetas norteamericanos, que estuvo en los ideales de transformación social, ¿cierto? Le exige la poesía un camino solitario, un camino de reflexión del lenguaje. Acabamos de tener ahí una biografía hecha por él mismo y yo quiero hacer el paréntesis acá, ya para que Cristian y Brian entren con las preguntas, presentándolos a ustedes dos, como las personas y las voces de este programa, y que hagamos el ejercicio de que sean ustedes mismos quienes hablen quiénes son. Nosotros llegamos a ustedes por una experiencia, por unos procesos que los respaldan, pero entonces no sé qué le quieren contar ustedes, digamos, a la audiencia de quiénes son las voces que hay acá en este programa hablando de José Manuel. Bueno, yo me llamo Ricardo Espina, terminé Filosofía y Letras, soy caricaturista también, hago cómics, me gusta mucho el cuento literario, o sea, estudié Filosofía y Letras, pero mi carrera la llamo Filosofía y Letras. Como es un amor por el lenguaje, tanto la filosofía como la poesía, ahí se pueden hacer obras maestras del lenguaje. Entonces estoy ahí y ahora soy gestor cultural, profesor del Instituto de Cultura del Carmen de Iboral, en el área de cine, literatura, filosofía y cómics. Organizo el foro de filosofía que ustedes ya sabían. Nosotros también organizamos Palabras y la Noche, un evento literario. Tenemos talleres de cuento. Fui alumno de José Manuel. Él daba un curso que se llamaba Lógica Simbólica. La carrera de filosofía había que ver lógica y era quizá la que más uno le sacaba del cuerpo. Sin embargo, él la hizo muy volada. Yo conocí a José Manuel en esa clase, un excelente profesor, pero te daba 2 o 3 clases de lógica y se basaba sobre todo en Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, y ahí en adelante comenzaba a hablar de literatura. Entonces yo a él lo conocí en la época que estaba publicando Este lugar de la noche, que es una de las primeras obras. Y bueno, nosotros aquí somos profesores y lectores, ante todo, lectores, y nos gusta también escribir. Bueno, mi nombre es Julián Acosta Gómez, yo soy filólogo hispanista de la Universidad de Antioquia, también tengo un diploma en periodismo literario, trabajo para una revista que se llama Opinión en la Plaza, en ella publico poemas, cuentos, artículos de opinión y también crónicas literarias. Bueno, yo soy promotor de lectura del Instituto de Cultura del Carmen de Iboral y también soy profesor de poesía y de periodismo literario acá. Entre los artículos que he publicado, en el libro que se publicó el año pasado, en memoria de los 200 años del Carmen de Iboral, precisamente publiqué un artículo sobre José Manuel Arango, que hablaba, pero más es un asunto muy técnico pues, de su obra. Hablaba mucho pues, del asunto del imaginismo y las características como principales de la obra de José Manuel. No, pero principalmente antes que la escritura, mi trabajo es como la lectura, pues, y lo que es la materia viva de lo que yo hago. Brian Christian, pues, la filología en general traduce literalmente amor por las letras, y es el estudio de una cultura, en mi caso hispánica, a través de su literatura, su lengua y su historia. Pues digamos que yo he visto pues, mientras en transcurso que hablábamos que ustedes conocen bastante de José Manuel Arango, ¿cierto? Conocen mucho su vida y todo, además pues porque fue su profesor y porque digamos le apasionó mucho como la poesía que él hacía. Quiero que nos
pues que me den o nos den a las personas que nos están escuchando, digamos, como un incentivo como para leer a José Manuel Arango, como que tiene él de especial, que hace que sea una literatura buena la de él. Bueno, yo creo que es un poeta de la imagen, que es capaz de sintetizar en la imagen la realidad, y la realidad entra a la imagen de una manera a veces no solamente es descriptiva, sino que es como una captación que inmediata, es como si fuese una fotografía del acontecimiento, y eso se prueba simplemente leyéndolo. Es breve, es una poesía breve, concisa, son como fogonazos. Él tiene mucha, también aparte de los poetas norteamericanos, los imaginistas que hablábamos ahora, que son poetas muy dados a la imagen, tiene como sus maestros tanto a los norteamericanos, caso muy fuerte William Carlos Williams, como a Oriente. Este señor Han Shan, ¿cierto? El solitario de la montaña fría, él citaba mucho a este poeta, porque él creía mucho, él tenía la convicción de que la poesía no requería de retórica, que era algo muy concreto y muy del fogonazo. Y algo que siempre he citado yo por acá, una frase que siempre se la escuché yo a él, es la teoría del cuánto depende. ¿Qué es la teoría del cuánto depende? Que una imagen puede suscitar otra, y una simple imagen, una simple visión que uno tenga, que uno la aísle de la realidad, puede ser un objeto poético. Entonces él citó algo que a mí nunca se me olvidó, de William Carlos Williams, poeta norteamericano. ¿Cuánto depende de una carretilla roja, reluciente de lluvia, junto a blancas gallinas? Entonces uno escucha eso, uno ve las gallinas y uno ve la carretilla mojada por la lluvia. Y casi que es su obra. Ahora, es una obra que se condensa mucho en la ciudad, en la sensualidad también. Hay mucha intervención de lo sensual, de la mujer, de la belleza de la mujer, lo que él llama los signos. Precisamente él habla de los signos. Voy a simplemente leer dos, porque es bueno que hay una grabación que algunas de sus poemas, ¿cierto? Antes de que empieces a leer, yo me he dado cuenta de, pues sí, de lo que dices que es verdad. Por ejemplo, cuando uno mira los poemas de él que son cortos, digamos, trata de reflejar, por ejemplo, el de las montañas que está allí, trata de reflejar o hacer ver a alguien cómo es una montaña, y entonces trata de profundizar en cosas simples y hacerlas como, o sea, no que nos demos cuenta de qué son, porque ya sabemos qué son, sino darnos cuenta de su esencia, de la esencia de las cosas simples, que a veces pues, las tenemos ahí, un libro, una mesa, pero en realidad no, él hace que la esencia de esas cosas se vuelva algo especial y las transcribe, y entonces eso nos identifica porque son cosas comunes. Hay una cosa que vos dices muy importante, es esencia de las cosas. Me parece que José Manuel en ese sentido es un poeta esencial, en el sentido de que los artilugios o los recursos poéticos que a veces llevan más a la retórica que al desciframiento poético, en José Manuel Arango son completamente aislados. José Manuel Arango no hace retórica. Yo tenía una imagen y me parece que traduce mucho la poesía de José Manuel Arango, es que cuando José Manuel Arango habla de las cosas, no es ese poeta que hunde sus dedos en las cosas, sino que las acaricia. Es una esencia de que la mirada del lector pase por sobre las cosas y que se quede con lo esencial y que eluda a veces ciertas retóricas que nos pueden alejar de eso. En ese sentido, con lo del asunto de la imagen que decía Ricardo, José Manuel tiene un asunto con la temporalidad muy importante, con el tiempo literario, y es que lo momentáneo se hace eterno. Él captura el instante en imágenes para trascenderlo en la memoria. Por ejemplo, contra el acantilado, el mar, como una bestia ciega, golpea. El mar, como una bestia ciega. Por eso se parece mucho al haiku, poema japonés, cuyo objetivo es detener el instante. Tú pasas por una esquina y hay un caballo en la esquina. El caballo está ahí simplemente, pero tú lo captas. Regularmente la persona que pasa por ahí no lo capta, ni capta que los guayacanes están en flor, ¿cierto? Él trata de capturar el momento y escribirlo para que no se perdiera. Claro, para que no se pierda, lo que decía Julián, para volver eterno algo que no dura, porque es súbito, es instantáneo, ¿cierto? El Guayacán de copa ausada, vencido de racimos de flores amarillas, ¿qué llamará? Una manera, digamos, de quién capta la llamarada de un Guayacán en flor. Ese es José Manuel Arango. Ahora, hay una relación entre esa concisión y su actitud. Yo insisto que mucha gente primero se exhibe
antes de construir una obra y meditar sobre una obra. Entonces primero te dicen que son poetas, hacen un acto de exhibición. Pero también él tiene unas imágenes, o sea, la forma en que él acaricia la realidad también va a los conceptos. Por ejemplo, él tiene un poema que se llama Hölderlin. Es un poeta alemán supremamente importante para la historia de la literatura. Y pues, no sé, además, en él basa su texto Heidegger. ¿Para qué poetas en tiempos de penuria? Entonces, dice José Manuel Arango, quizás la locura es el castigo para el que viola un recinto secreto y mira los ojos de un animal terrible. En esos dos párrafos, en esas pequeñas frases, logra para construir lo que es, no es lo que es la locura, lo que es el genio, porque el genio es aquel que mira los ojos de un animal terrible, o sea, aquel que se atreve a abrir el velo que nos implanta la realidad, mirar a los ojos al animal terrible. Entonces, mira que él construye una imagen, él no está haciendo un discurso de lo que es el genio. Ni de psicología. Ni nada, no, él te está mostrando una imagen, solamente una imagen que tú puedes guardar en la memoria y eternizar un momento. Y es muy corta. Eternizar, y eso se llama contundencia. Es contundente, porque si tú lees la historia de Hölderlin es uno de los más grandes poetas de la historia de la poesía. Entonces, si nos quedamos en la anécdota, te van a decir, pero es que Hölderlin murió loco, como algunos autores que han sido muy importantes, pero para el que ama la literatura y la poesía, uno se pregunta, ¿y qué tipo de locura es esa? ¿Será que es simplemente una esquizofrenia? ¿O es un enfermo? Entonces, era una manera de decir, no se trata de una locura de hospital, es el que es capaz de ver más allá, o sea, el que es capaz de violar un recinto secreto y ver los ojos de un animal terrible. Resume con mucha más fuerza lo que cientos de miles de páginas se pueden escribir sobre por qué se enloqueció Hölderlin o todas las interpretaciones externas como la de los psicólogos. ¿No les parece como que tiene un carácter, incluso la poesía de José Manuel en ese sentido, un poco mítica? O sea, la figura de Hölderlin en ese poema es parecida a la figura del hombre que abre la caja de Pandora, quien quita el velo, quien revela los misterios. El que entra también a los misterios eleusinos, a los misterios de Apolo. Y hay otra parte que es la ciudad. Voy a leerles este. Los hombres se echan a las calles para celebrar la llegada de la noche. Un son de flauta entra delgado en el oído. Y otra vez son las plazas lugares de fiesta, donde las niñas que cruzan con la espalda desnuda, las miradas de los cajeros adolescentes, repiten los movimientos de un antiguo baile sagrado, y en la algarabía de los vendedores de fruta, olvidados dioses hablan. Él decía aquí en esta introducción que su concepción de los dioses, ¿cierto? Una concepción poética de los dioses, no es lo mismo tener una concepción religiosa a tener una concepción poética de lo sagrado, ¿cierto? Entonces él decía que era discípulo de Tales de Mileto, que el filósofo que decía que todo es agua, que no estaba tan equivocado, porque regularmente se dice que la química luego dijo que no, él decía que todo es agua porque todo fluye, principio de Heráclito, ¿cierto? Todo fluye, todo se transforma. Entonces, todo está lleno de diosesitos o de demonios, decía Tales. Yo quisiera, si fuera posible, ser su discípulo en esa especie de politeísmo. O sea, hay varios dioses. Polidemonismo, varios demones. Que no es lo mismo decir diablo que demon. Para los griegos, demon es un estado intermedio para la poesía. El demon es inspirador. Tener un demon es tener genio. El demon es el genio. Es el genio. O el pandemonismo, es decir, todo está poblado de dioses, o todo está poblado de demones, ¿cierto? Entonces aquí dice... Es que en ese sentido, los dioses son una posibilidad para la maravilla, para lo poético. Es que lo poético es aquello que dota de belleza la realidad. Entonces esos pequeños dioses, esos daimones, habla Tales y que José Manuel quería seguir, son esas pequeñas maravillas que están habitando y que se respiran pues dentro de la poesía, dentro de la poiesis. ¿Tú sabes qué es poiesis? Poiesis, tejer con hilos de luz. Y tejer con hilos de luz es la esperanza de mostrar o de iluminar las maravillas. Y decir que en la algarabía de los vendedores de frutas olvidados dioses hablan, es ir más allá, se está pregonando el mango, mazamorra, etc. Ahí hay una especie como de antiquísimo ritual de los hombres donde está lo sagrado. O sea, entonces él va más allá, pero también ver la espalda desnuda de las niñas que cruzan, que repiten un antiguo baile sagrado. Entonces mire que es cotidiano, pero es también muy profundo. O sea,
hace ver Y muy conceptual. al fondo, y es muy conceptual. Hay un asunto curioso de la espada de arañas desnudas, es que José Manuel, el segundo libro de José Manuel se llama Signos y es completamente erótico. Ese libro es completamente erótico, pero si ustedes lo leen es un erotismo completamente delicado también. Y es que el erotismo, el buen erotismo debe ser delicado. No hay que confundir el erotismo con la pornografía. Exactamente. Por ejemplo, miremos este. Es solo la blancura de un torso en la oscuridad y naciendo de unas manos dormidas, ese mundo de penumbra y silencio, de lados gestos. Su rostro, el de la soledad, sin máscaras. Es la quieta evidencia de un vientre que sin entregarse se entrega. Umbral de lo visible, el espacio secreto que la mirada crea en torno a su cuerpo. ¿Conversar con él en los pasillos era algo así? No, mira, era callada. Dele 2 aguardientes y listo. Pero regularmente era muy callada. O sea, tímido. Esta anécdota que cuentan acá, que me gustó mucho, que quería como recordarles a ustedes, a ver si está aquí, es algo que estuvo muy cerca de mi vida universitaria, porque en esos días estaba surgiendo la revista Cantidad Hechizada, ¿cierto? Una revista que fue muy conocida por allá en los 80, ¿cierto? Incluso en los 70 ya estaba la revista Aquarimantum. Ahí hay una anécdota que la cuenta muy corta y yo quiero las palabras de él porque pues es más directamente que mis palabras. La cuenta Mario Yurish. Dice que en 1973, el 7 de agosto, la imprenta Grafos publicó un libro de poemas titulado Este lugar de la noche. Lo leyó toda la universidad. Eso nos lo pasábamos y estaban surgiendo las primeras fotocopiadoras, entonces eso... Que curiosamente fue el primer libro que publicó él y que ahí está otra vez lo humilde de José Manuel. Él no quería como, pues él no tenía ningún interés en publicarlo, No tenía. sino que él tiene un amigo, que el poeta Elkin Restrepo. El poeta Elkin Restrepo iba a publicar de su propio bolsillo su libro. Entonces José Manuel dijo, yo tengo unos poemitas ahí, lo animaron a que publicara, pero era un profesor. Igual no le tenía, daba pena. No, sí, Le daba pena. Ni siquiera tenía para pagar el libro completo. Entonces le tocó cortarlo a la mitad. El primer libro fue Este lugar de la noche. Su segundo libro fue la otra mitad que no pudo publicar porque no le alcanzaba la plata, que es Signos. La primera persona que leyó ese libro y que dijo que sus poemas eran maravillosos era uno de sus grandes amigos, que era gran cronista y escritor colombiano, que es Juan José Hoyos. Uno de los más grandes periodistas que tenemos. Pero periodismo de verdad, ¿no? Esos que llaman escritores de la vida real. Tiene Truman Capote. Los mejores escritores, muchos de ellos han surgido del gran periodismo, ¿cierto? Como García Márquez, Cepeda Zamudio. Entonces la anécdota terminó así. El autor se llamaba José Manuel Arango, tenía 36 años y era profesor de lógica y filosofía en la Universidad de Antioquia. Nadie, ni siquiera sus amigos más íntimos, conocían su pasión por la poesía. De hecho, para todos fue una sorpresa que meses antes de publicar el libro, Arango empezara a revelarles con pudor, casi se diría con vergüenza, que le interesaba escribir poemas. Juan José Hoyos, que acabamos de mencionar, recuerda que un día de 1973 el entonces autor inédito lo invitó a su oficina en la universidad y sin mediar palabra, sin hacer ninguna clase de preámbulo, puso en sus manos un folder con versos. Intrigado, Hoyos le preguntó ¿de quién eran? Y Arango le contestó con un susurro: míos. Acto seguido, haciendo un gesto de timidez mezclada con angustia, le pidió que no hablara con nadie al respecto, pues, comillas, todavía no tenía pensado un destino para esos versos. ¿Ves? Entonces, sí era una persona callada. Tímida. Sí, cuando estaba en actitud bohemia, sí se le soltaba la lengua. Y realmente sí le podía uno sacar información. Entonces ustedes intentaban hablar con él así cuando iban a los bares para poder... Claro, Iban entonces uno sacarle decía, el ¿y oíste? Y poco entonces, que ¿qué te no parece Lezama Lima? Y no le podía mencionar Lezama Lima porque hay furón. Y ahí sí Claro, comenzaba. y ahí se volvía interesante. Y O se- más bien No, pero sacaba todo. locuaz. Locuaz, porque interesante siempre era. Siempre era. De hecho, cuando hablas con la familia, con Celia Arango, que es su hermana, le preguntas por su vida, infancia, y no recuerda mucho precisamente porque no se sentía, porque él era muy... Callado. Él era, para mí, la presencia física. Incluso hay una entrevista muy famosa que precisamente la produjo Juan José Hoyos y la Maquero, que se llama La humildad del jardinero. Está en YouTube y es muy bacán. Sí. Ahí aparece incluso William Ospina hablando de su obra, Piedad Bonet hablando de de la obra de José Manuel. Así busquen. Yo digo que es un haiku andante, el tipo es de una tranquilidad. ¿Por qué ese apelativo del jardinero? Ese apelativo se lo colocó Juan José Hoyos. Y era que cuando lo visitaba en su finca, lo veía arando, jugando con su perrito, lo veía sembrando las plantas. Él decía, es que esa es la poesía de José Manuel.
es tranquila, sosegada, es de arar el jardín, es de acariciar, Entonces, por ejemplo, la poesía de José Manuel Arango es la humildad del jardinero. Muy Y buena hablando pues apelativa. del instante y de la presencia inmediata del acontecimiento, infancia, Sí. vuelta a encontrar al morder una fruta en su sabor olvidado. Es que simplemente ahí se refleja todo lo que es, digamos, la nostalgia de recordar la infancia de uno o lo que vivió cuando pequeño. Solo En morder una eso- fruta se viene toda la infancia. Ujú. Se activa un sentido. Y hay un montón de cosas, o sea, la relación entre lo real y lo imaginario, que es el recuerdo, o sea, hay un montón de cosas que están súper profundas, pero que uno no tiene que divagar sobre eso, es que son solamente una imagen pues una imagen literaria hecha de palabras, y ahí está la nostalgia, y no tiene que ser patético para mostrar, o sea, no tiene que ser de cierta manera, ay, yo recuerdo cuando... Claro. No, y eso es la esencia de él, es- él quería que... Es claro, Claro, y él no- sin patetismo. Él no quería hacer como un texto súper largo diciendo la infancia, recordar la infancia es todo eso, sino que dar una iniciativa para cuando uno lea eso, ahí mismo recordar lo Se que era active. y entonces como el complemento. Es como, por ejemplo, si nos dijéramos a nosotros, bueno, traigamos este tema, ¿cuál es la relación que nosotros tenemos generacional con mi padre? ¿Quién soy yo con respecto a mi padre? ¿Y por qué mi padre? ¿Cuál es el vínculo secreto que tengo con mi padre y yo, así hayamos peleado, etcétera? ¿Cuál es la relación que tenemos mi padre y yo? Entonces alguien diría, no, entonces está la genética, entonces está la memoria, que tal vez yo albergo recuerdos de mi padre, etcétera. Y él lo dice de una manera ejemplar. El padre. A veces veo en mis manos las manos de mi padre y mi voz es la suya. Un oscuro terror me toca. Quizá en la noche sueño sus sueños y la fría furia y el recuerdo de lugares no vistos son él, repitiéndose. Soy él que vuelve, cara detenida de mi padre bajo la piel. Es que la poesía dice el ser, la poesía revela el ser y ella no tiene que explicar Pues nada. nada, hay un chisme literario de ese poema, y es que cuando José Manuel Arango murió, le dio un infarto y estaba en la clínica cardiovascular de Medellín. Entonces Juan José Hoyos, el periodista, se disfrazó de doctor. La familia ni siquiera podía entrar a cuidados intensivos, pero Juan José se disfrazó de doctor. Entonces pasó derecho como si fuera un doctor, se colocó la bata, supongo, pasó derecho y le dijo a la enfermera, por favor me da el archivo del paciente José Manuel Arango. Ah, claro, doctor, con mucho gusto. Entonces cuando entró a la habitación, le pregunta a José Manuel, Juan José, ¿vos qué haces aquí? Entonces le responde Juan José Hoyos, ah no, José Manuel, lo que pasa es que los periodistas somos muy peligrosos. Entonces, en mucho hablar sobre la muerte, él le lee este poema, se lo recita de memoria y pues le da un beso en la mano y ya se va, y al otro día José Manuel se muere. Esa anécdota es muy linda porque imagínese uno transgredir las normas de un hospital, ponerse una bata de médico para poder entrar y poder visitarlo por última vez. O sea, eso da cuenta de una relación muy estrecha entre ambos. Que fueron muy amigos, realmente se quisieron. Realmente lo último que le sucedió es que José Manuel, prácticamente sus últimos días fueron muy tristes porque él había terminado artes plásticas el mismo día de la graduación. Había pasado artes plásticas con un gran talento para la pintura y todo esto, y ese día iban a hacer la fiesta y ese día iba en una buseta, estaba en la playa, en la avenida La Playa, y una buseta, perdón, Pues lo atropelló. lo atropelló y lo mató. Esas fatalidades, y eso realmente a él lo descompuso mucho, y es una de las cosas más difíciles que tuvo que vivir José Manuel Arango, la pérdida de su hijo que estaba todavía muy joven. Por ejemplo, lo que usas de la relación de José Manuel y de Juan José, cuando Juan José Hoyos vino acá al Carmen hace que en abril, el Día del Idioma, a hablar de José Manuel Arango precisamente, él nos decía a nosotros empleados que, nos dijo al final, es que yo lo sentí a ustedes, porque a mí me daba miedo ponerme a llorar. Fue una amistad muy, muy, muy profunda la que... Y desde que José Manuel se murió, Juan José nunca volvió al Carmen, le daba miedo, solamente hasta después. Imagínate, murió en el 2002 y estamos en 2016, 14 años después. La conferencia está grabada. La conferencia está grabada. Claro. Y después de semejante amigo con esos poemas que les dedicaba, le daba un remordimiento así como... No, y además porque vivieron muchas cosas juntos, como en la universidad, aventuras intelectuales. Ay, y no se puede olvidar la faceta como traductor de José Manuel. José Manuel era un gran traductor, que decía que traducir era pervertir los textos originales. Pero es una manera de decir que el texto original, digamos, está en inglés, lo va a traducir al español. La traducción es una interpretación poética
del texto original. Uno nunca va a llegar a decir todo lo que está en esa traducción. Pero él también le ponía como parte suya en las traducciones que él hacía, ¿no? Yo creo que esa parte suya va en la interpretación más que en su estilo. Él hacía una interpretación, pero él no o sea, el colocaba su estilo, usted es Emily Dickinson, olvídese que es Emily Dickinson. Solo que él trataba de interpretar la imagen, de acercarla lo mayor posible al español, que es lo que también tiene que ser un buen traductor. No tiene que esperar que sea literal la traducción. Si usted se pone a hacer la traducción literal, se vuelve un monstruo, ¿cierto? Pero si usted hace un equivalente poético, en lo que pueda del español sin sacrificar el estilo, no que le invente y le ponga una frase que no exista, sino que un traductor debe conocer mucho la lengua extranjera, tanto como la lengua madre, para poder y tener una sensibilidad poética, ¿cierto? Eso hay muy buenas traducciones. Sí, porque si no cambia completamente. Ustedes conocen a Edgar Allan Poe y conocen a Julio Cortázar. Julio Cortázar es un escritor argentino muy importante, es un gran escritor. Edgar Allan Poe es un gran escritor. Dicen que las traducciones de Julio Cortázar, de Edgar Allan Poe, son quizá desafortunadas, porque el estilo de Edgar Allan Poe es muy diferente al de Julio Cortázar, sí, y Julio Cortázar permea en sus traducciones el estilo de Poe con su propio estilo. Entonces, no deja ver a Edgar Allan Poe como verdaderamente escribe. Sí, yo me he dado cuenta de eso, pues porque también he leído, digamos, un poco de Edgar Allan Poe y pues no lo he leído en inglés, pero yo veo algunas reseñas como en inglés y dicen, pues los poemas de él tratan de dar como más como miedo, ¿cierto? Como un poco de suspenso. Y digamos en español no sé, se ve como una esencia diferente. Pero recuerda que pues no es la única traducción que existe, de hecho son las menos famosas. Hay otros traductores que lo han hecho bien y que conservan el estilo y que de hecho son las que más circulan. O sea, las de Julio Cortázar de hecho son de las que menos circulan precisamente. No hay que ser tan drásticos con los traductores. Hay traductores muy bueno. José Manuel Arango es un grandes traductores. José Manuel Arango es un gran traductor. Tanto es así que este libro que está acá, que se llama El solitario de la montaña mágica, es del poeta Han Shan. Y había una traducción muy buena en inglés y él se dio cuenta que era muy buena, y él es del japonés al inglés y él lo tradujo del inglés al español. Es tan bueno que logró hacer una buena traducción y que desde una segunda lengua y conservar pues la solvencia. ¿Cómo traducir a Edgar Allan Poe manteniendo su esencia, su suspense, como usted dice, el gótico, porque él es muy gótico? No se sacrifica nada. El problema de la traducción es que sea cuidadosa, con buen estudio, o si no, no podríamos leer. La mayor parte no hablamos todos los idiomas. ¿Cuántas lenguas hay? Por ejemplo, ¿cómo podríamos leer a Dostoyevsky si no es por las traducciones en ruso? Precisamente. No han llegado los rusos, o bueno, solamente los rusos, digamos los africanos. Los africanos, porque un traductor... No leer a Milán Kundera sin una buena traducción, ¿cierto? ¿Qué tan cercano o cómo fue esa relación de José Manuel con el pueblo como tal? La ciudad fue uno de sus temas. Yo me imagino que siendo profesor y todo, pues vivió también en la ciudad, y el pueblo, el Carmen en José Manuel, en su poesía y también en su vida, ¿qué papel cumplió? ¿Fue muy cercano o no? Sí, yo creo que, por ejemplo, el libro de poesía Montañas, en ese poema que es el primero de este lugar de la noche que acaba de leer Ricardo, de Olvidados dioses hablan, yo el imaginario que logro crear de ese poema está en el pueblo. La poesía de José Manuel yo creo que tiene una relación también natural. Y además ese ritmo sosegado de su poesía es también el ritmo sosegado del pueblo de la época. Hay un poema por ahí que él habla de las calles que cuando bajan los hombres de las fábricas de loza, no recuerdo muy bien cómo es el poema, y que ellos llegan con la cara, los hombres de la cara blanca, llegan con la cara blanca del polvo, de la cerámica que queda en los caminos. Entonces él también tiene una conexión cultural. Las montañas y los querqueses. Cómo se escucha esa experiencia de subirse a la montaña. Habla del boquerón. Cuando uno está arriba en la montaña y está muy lejos del pueblo, pero de vez en cuando se le vienen ecos de las voces de los niños o conversaciones que vienen por allá muy abajo, ese tipo de cosas. Y las plazas, le voy a leer uno. En el mercado, entre sus jaulas, el vendedor de pájaros vocea la lengua de los vencedores, pero tras su habla sibilante y las cópulas sorpresivas de palabras, se recata la antigua lengua armoniosa, más clara, más cercana de las torturas y el fuego, que piensa en él y le da otro orden al mundo. Y cuando en la plaza real, por un instante, en el mediodía, coge los pájaros en su dedo y les habla, tal acto encubre otros actos de más viejo sentido,
y a su mágico gesto encantador, los pájaros mueven los ojos dorados. Estamos en una plaza de mercado, ¿cierto? Pero ven, está el pueblo y siempre tras el acto cotidiano hay algo más. Siempre hay un fondo. Lo que él trata de buscar en sus Es poesías. y también hay un asunto con los poetas modernos y que viene de los imaginistas, y es que el poeta moderno es un poeta universal. Entonces está el pueblo, pero también está la ciudad, pero también está la montaña, pero también está la mujer, pero también está la filosofía, la gramática, y está todo. O sea, un poeta que intenta ampliar que su visión de mundo es una visión amplia. Cuenta la historia de tu pueblo y te harás universal. Decía Tolstoy. Entonces eso que él escribió, ¿en qué momento empieza a hacerse ya no algo como tan íntimo y como un ejercicio personal, sino que empieza, digamos, a circular por los pasillos de las universidades, seguramente a cruzar por las editoriales, a salir del pueblo y de esta Antioquia? ¿En qué momento pasa eso? Con este lugar de la, se publica este lugar de la noche, como dice Ricardo, leyó toda la Universidad de Antioquia. El siguiente libro que se llama Signos, ya lo publicó una editorial normal, y después entonces lo cogió Norma, y después la editorial de la Universidad de Antioquia, ya pues tenía pues un aval pues, comercial de cierta manera, aunque seguía siendo un autor demasiado periférico, aunque es muy conocido, que de hecho es traducido al alemán, al italiano, al inglés. No recuerdo el portugués, pero sé que el francés, hasta donde yo recuerdo, no lo han traducido al francés, pero lo han traducido a varios idiomas. Sigue siendo un autor periférico, que no está como en los altares de la poesía colombiana. Eso es lo que llaman, incluso hace parte de una tradición que en Colombia llaman la generación desencantada. Por ese el asunto de que estaban como al margen, pero eso, para mí me parece que eso lo hace aún más grande como poeta, porque no encasilló su creación poética a los estándares del momento, sino que él trató de abrirse un poco más. De hecho, si vamos a eso, la tradición de él, que es desde el imaginismo norteamericano, la tradición mundial, pues era como el culmen de la poesía mundial, y él la inaugura acá en Colombia, por decirlo de alguna manera. ¿Y eso es que los 70 más o menos Sí. entonces? Sí, que a propósito de las traducciones, él nos traduce a George Trakl, es el gran poeta alemán, y a Emily Dickinson. Y nos hace conocer a la generación Beat, que desde los años 60, años 70, entonces los poetas de la generación Beat los trae acá, Allen Ginsberg, William Burroughs, ¿cierto? Los poetas de esa generación también los conoce, Thomas Merton. Entonces, claro que era un momento muy favorable, a pesar de que el libro solamente era leído en los círculos universitarios, como te digo, en tronquitos, en las cafeterías. El libro comenzó a circular. Dije que el libro, enseguida, no olvides tu pregunta, el libro costó 5.000 pesos en esos días, formato pequeño, 16 centímetros por 11, en papel blanco de regular calidad, ¿cierto? Sencillo, ¿cierto? Y ya después, cuando surge el siguiente libro, ya comienza a ser un poco más conocido, ¿cierto? Con Signos. Pero ante todo fue por las revistas, que era Acuarimántica y La Cantidad Hechizada, donde se conoció más, ¿cierto? Y después de su muerte. Curiosamente, después de su muerte, pues curiosamente a nosotros les pasa a la mayoría. Sí, se dice más famoso. Es muy reciente. Cuando mencionas la generación desencantada, ¿qué otros nombres aparecen allí entonces? Sabes, no recuerdo exactamente. O esos autores de la periferia, como también los denominas. El propio Elkin Restrepo, en esa época, un autor que estuvo como en todos los movimientos, J. Mario, que hizo como parte de todo. Pero claro, ya es nada. Pues sí, pero hizo parte como de la isma, desde más, por ejemplo, La Misma Piedad, Eduardo Cotelamos, Alberto Cotelamos, Jaramillo, el otro Jaramillo, Darío Jaramillo Agudelo, y Raúl Gómez Hatti. Raúl Gómez Hatti. Que ahorita ya todos van saliendo y se van siendo... Sí. Porque el nadista pues tenía al menos la ventaja de que había hecho escándalo, ¿cierto? Sí, había hecho escándalo, sí. Sí, en cambio estos eran un poco, y harto escándalo, que a veces se pasaron. Pues desde tu punto de vista que lo conociste, ¿usted piensa que, digamos, él perdió en algún momento, pues él se volvió menos tímido o siguió siendo el mismo desde antes de la publicación de sus libros? Igual. Nunca perdió eso. Como te digo, no era un subido, que pasa mucho
en el medio intelectual, que es para nosotros, pues a mí personalmente me parece una posición muy desfavorable. En estos días, viendo la entrevista que le estaban haciendo a Vila Matas, un tipo súper sencillo, y la conclusión que llega con el reportero era que la humildad, ¿cierto? La humildad frente a la obra, cierta responsabilidad con la obra y con la escritura. Tal vez lo que no me gustó mucho de la generación nadaísta era el deseo de lucirse, ¿cierto? La extravagancia y el escándalo como un artículo, aunque fue importante pues Gonzalo Arango en cuanto a lo que transformó y lo que cambió. Más en lo político que en lo literario. Sí, uno entiende que las vanguardias son necesarias, pero las vanguardias las hacen los primeros, no tiene uno que ser Gonzalo Aranguiano toda la vida, Sí, pues. pues el mismo Gonzalo Arango les dice nihilistas tiempo después. José Manuel era un tipo muy parco, muy sencillo, era un hombre tranquilo, y en las clases, pues el doble, porque también en una clase universitaria usted puede contar con un pesado. Igual él hace ver eso en sus poemas, como en el que hay gente que llegan pisando fuerte. Sí. Ahí él es más político, sí. La conclusión de eso, pues también político, y sobre todo la conclusión de ese poema, la humildad. Y es bello ver como la obra de él, que él alcanzó cierto reconocimiento en vida, pero la obra de él como se ha vuelto como la bola de nieve, que cada vez va siendo más reconocida, que entonces tú ya abres un libro, por ejemplo, de William Ospina, y tiene un epígrafe de José Manuel Arango, y un tipo como Mario Zurich y Durán, haciéndole prólogo a sus libros, que bueno, un montón de autores que lo recuerden, que hoy que se haya hecho este estudio tan importante de Luis Hernando Vargas del Instituto Caro y Cuervo. Es un estudio, este señor se gastó años enteros escarbando en las revistas y en los magazines dominicales. Ustedes tal vez no conocieron eso, pero uno de los recuerdos que yo tengo más fuertes de haber aprendido a leer fue con lo que eran los famosos magazines literarios. Los periódicos publicaban un magazine literario cada 8 días. El colombiano no tenía el mejor, pero el Espectador sí, porque tú sí conociste eso. El Tiempo, el Espectador. Que ya es virtual. El suplemento dominical, llamaban a eso. Qué Entonces ahí se publicaba literatura, poesía, pintura, cine, y es donde uno aprendió a leer, porque como el periódico llegaba a la casa los domingos, peste para acá, era el primero que cogíamos. Qué bacán. Y como siempre era algo diferente. Entonces comienza a ser reconocido, él comienza a aparecer en la prensa, y este señor Luis Hernando Vargas lo recupera. Él sí dio una conferencia deliciosa aquí en el Instituto de Cultura y está mostrando realmente el impacto que está cogiendo en todo el país y por fuera, ¿cierto? Falta la traducción al francés, ¿cierto? Porque los franceses son más duritos. En la industria editorial francesa es muy creída. Sí. Entonces esa persona, o quienes digamos decimos, vamos a empezar a buscar sobre José Manuel. Acá en el Carmen han hecho ustedes unos ejercicios, tienen una sala de lectura que lleva su nombre, tienen textos, tienen el premio de poesía, pero digamos desde otros espacios, otros municipios, ¿cómo accede uno a José Manuel? ¿Lo encuentra fácil en las bibliotecas? ¿Se encuentra en internet de información fácil? En internet se encuentra muy fácil. Se encuentra muy fácil poesía de José Manuel Arango, pero me parece que falta en internet, y hay muchos ensayos, hay mucho texto que estudia su obra, mucho texto crítico sobre José Manuel que puede hacer una introducción supremamente valiosa a su obra. En el Banco de la República hay una muy buena colección de sus poemas y buenos trabajos. En la página virtual del Teatro Matacandela hace una entrevista que le hace el propio Cristóbal Peláez a José Manuel Arango, y también hay poesía de él. Hay una página en Portugal, sí, yo recuerdo, esta persona del portugués, que coloca el paralelo entre la poesía en español y en portugués. Hay PDFs que tienen libros, pues, selecciones, antologías completas de José Manuel Arango, pero yo creo que la biblioteca siempre hace el lugar sagrado para conocer realmente, o el libro, realmente, porque en internet no está todo lo de José Manuel por lo menos. Entonces, acercarse a la biblioteca de la Universidad de Antioquia, que lo quieren tanto, acercarse a las librerías, que en la librería se consigue todavía fácil, y se están reeditando sus libros. Acá en la propia sala de lectura de José Manuel Arango, que están cerca en el oriente, acá en el Carmen de Iboral, pueden conocerlo con mayor profundidad. Imagínense, se han hecho, mire la cantidad de estudios, antologías que incluyen poemas del autor, Álvaro Tenorio, Harold Alvarado Tenorio, que pertenece también a esa generación, el crítico de cine Luis Alberto Álvarez, Etiel Ávila, Beltrán Castillo, Piedad Bonet, Castillo Matamoros, Fernando Charri Lara, hace una traductología, Juan Gustavo Cobo Borda, que es uno de los intelectuales y poetas
Y que era amigo de José Manuel. Cercano. Entonces, se han hecho varios estudios. Yo les recomiendo que de pronto al Instituto Caro y Cuervo le soliciten esto. Aquí lo trajeron, pero sacaron las ediciones, aunque yo tengo el contacto con él. ¿Cierto? Esta es una edición muy buena. Esta es además porque hay ensayos, ten en cuenta que José Manuel Arango también le jaló algunos ensayitos por ahí. Cuentos. Tiene como dos. Sí. ¿Qué tan extensa es esa obra? Si hablásemos de cifras. No es una obra voluminosa. Tiene, a ver, hagamos la cuenta aquí burdamente. Está signo, es este lugar de la noche. Signos, montañas, cantiga, la tierra de nadie y del sueño, propios. Las traducciones de Emily Dickinson, de William Carlos Williams. De Emily Dickinson tiene 2. Y ya los poemas escogidos. Ahí voy contando 9 libros. Es una obra muy extensa. Y propios de él, de poesía que él haya perpetuado, son más o menos 5 libros. La apropiación, digamos, social de su obra, ¿cómo la ven ustedes? ¿Cómo la analizan? ¿Está en proceso? ¿La gente lo reconoce mucho? ¿O es un trabajo que está por hacerse? Yo creo que uno corre muchos riesgos con los homenajes. O uno los puede enterrar o los puede exaltar. La pedagogía que se tenga que emplear para llegar a los colegios tiene que ser muy efectiva. Una vez hicimos un periódico, ¿sí? La revista, 1100 grados. 1100 grados, no, y el que salió en formato periódico. Se trabajó en los colegios. Entonces habría que sacarlo de la aula de la clase convencional de español. Una profesora convencional de español puede hacer teoría a un escritor. A mí me salvó la literatura de los malos profesores, porque si me ponían a leer obligado a la vorágine, uno puede promoverlo. Aquí se ha hecho promoción, se trabaja, las ferias del libro, ¿cómo se llama? El día del idioma, se lee, ¿cierto? La esperanza es que haya gente así, al que le caiga, ¿cierto? Porque es que la lectura se puede promover y es bueno que se lo haga. Además, no falta por inventar la pedagogía acertada o la más acertada para que la literatura llegue, porque realmente estamos muy alejados de ella. Colombia no es un país de lectores, pero cuando llega, y entonces aquí lo consultan mucho, hay mucha gente que lo lee, ¿cierto? Sino que si uno lleva pues como esto a las escuelas y pues, a la mayoría de la gente no les gusta leer, ahora les va a gustar la poesía. Depende de la calidad del profe. Y ahora el asunto con la poesía es que la poesía es un género muy, muy particular. ¿Por qué? Yo diría ambivalente. La gente que se está acercando a la literatura no lee poesía y todos se creen poetas. Entonces, la poesía es un género de difícil lectura, que tiene muy pocos lectores, igual que el cuento. Pero el cuento tiene una cosa, que nadie escribe cuento y que nadie lee cuento. Pero los que leen son lectores que de verdad les gusta. Pero la poesía tiene eso como ambivalente. Nadie lee poesía y todos quieren ser poetas. Entonces, José Manuel, yo creo que sí me hace falta como desde acá nosotros promovemos mucho la figura de José Manuel, no solamente porque sea el pueblo, porque de verdad consideramos que es un gran poeta, es un gran poeta. En la Universidad de Antioquia han promovido mucho su poesía, de hecho cuando hacen eventos anuales, hacen eventos anuales, cuando colocan las frases en la biblioteca, colocan muchas frases de José Manuel, hacen exposiciones de José Manuel, hacen muchas reediciones de sus libros, en la Facultad de Comunicaciones, de filosofía, en la Escuela de Filosofía lo quieren mucho. Se han hecho documentales. Muchas cosas. La calle de la cerámica tendrá que 2 poemas. No, todos. Tiene varios poemas. Tiene como 10 poemas de él por ahí. En Bogotá también hay buenos lectores de él. Pero yo siento que se puede hacer más. Y ese más no solamente es desde nosotros los que promovemos su lectura, o los que lo leemos, o los que yo creo que también va en ese asunto de la industria editorial. O sea, la industria editorial, aparte que no publica poesía, no publica poetas perdidos en el tiempo. No les interesa, porque además la poesía de José Manuel es bien extraña. O sea, la poesía de José Manuel es filosóficamente difícil de entender, difícil de llegar a ella, porque es de la concreción, de atrapar el instante, no es de la retórica, de la redundancia, de un adornamiento innecesario de la palabra, es al contrario, entre más concreta, más esencial. Entonces, él es certero, esa es la palabra, es certero. Entonces, a veces las editoriales les creen de poetas así,
pero también se han hecho, hay ejercicios de sacar ediciones críticas de él. Está este estudio que es inconmensurable, que de este Vargas, Hernando Vargas, que yo creo que es de lo mejor que tiene 2 tomos, está el de prosa y el de poesía. Y pues a través de la conferencia también, la conferencia. conferencia ha sido como un acercamiento, se han hecho algunas conferencias desde distintos puntos de vista. Se va a hacer una nueva edición de la obra, con ceremonia incluida. Cuando hacemos el Premio Nacional de Poesía, pues tratamos de leer textos sobre José Manuel Arango, etc. O sea, hace falta más, por supuesto, hace falta más, pero es una cosa complementaria. Un instituto de cultura, porque esto no es casa de la cultura, esto es instituto de cultura, no puede quedarse solo, ¿cierto? Y realmente, usted es profesora, ¿cierto? Sí, señor. Son muy escasos los profesores comprometidos a dar una imagen distinta de las letras y de la lectura, son muy escasos. Ocurre que entonces cuando te obligan a leer un libro ya no vas a producir los mismos efectos. ¿Cómo leer un libro con los estudiantes? ¿Sí? Cómo ritualizarlo, cómo hablar de él, ¿cierto? Y sabemos que el globo no va a caer en cualquier parte, o sea, usted tiene que tener las manos abiertas para que le llegue el globo. Uno no puede convencer a la gente, pero uno sí puede formar a la gente en la lectura, mínimamente, que falta mucho. En el Carmen, pues puedes encontrar con gente que ni siquiera lo ha oído mencionar. Sí, completamente. Y teniendo un premio de poesía que tiene su nombre, una sala de lectura que tiene su nombre, incluso el premio Página en Blanco toma su título de un poema de José Manuel que se llama Página en Blanco. Entonces hay muchas cosas alrededor de él que nosotros tratamos de promover, ¿no? Y sobre todo su obra, y desde la promoción también de la crítica, de lo que se ha escrito sobre él, también es un asunto importante de promover su obra. O sea, uno puede repartir textos que hablen de su obra, mostrar qué han dicho de él para que la gente se encariñe con la obra de José Manuel. Involucrarlo a la clase, claro. Nosotros damos clases de creación literaria, entonces, y de poesía, entonces hay que involucrarlo a la clase, leer un solo poema, hablar así como estamos hablando acá, mostrando el poema, reflexionando. Es una manera, ¿cierto? Vas a encontrar, a pesar de que hay un movimiento cultural muy fuerte, que la educación sigue siendo muy retrasada. La misma en todos lados. En todas ¿cierto? partes, sí. Y los profesores que intentan hacer como el salto, a veces no son vistos con buenos ojos, entonces también, pero esos son los que necesitamos. O sea, creo que ojalá aquí se diera un revolcón como en Islandia, algo que cambiara completamente, porque es Finlandia. Finlandia Yo, por ejemplo, también. llegué al nombre de José Manuel hace muy poco, y fue por la música, por Signos, de Nibra. Eso es Quiero hacer una pregunta que nace un poco de algo que mencionaste ahorita. Tú eres, digamos, formador también desde el ámbito de la escritura, y mencionas que ahorita hay muchísimas personas, o no sé si muchas realmente, pero que dicen que escriben, pero sin haber hecho, digamos, como todo el ejercicio lector. Y ustedes tienen un premio de poesía que es fuerte y que ya lleva varias ediciones. El ejercicio de escritura en el oriente antioqueño, las personas que se están dedicando a escribir, y especialmente en este ámbito de la poesía, ¿cómo ven ustedes ese sector, esos ejercicios de escritura, no solo aquí en el Carmen, sino en otros lugares, tanto en lo académico como en la universidad, como en los otros espacios? Pues yo doy acá dentro de la Escuela de Artes del Instituto de Cultura. En este momento yo doy un taller de poesía, y te cuento que son 2 estudiantes, son 2 niñas, y el taller está abierto desde el primer semestre, y al segundo semestre se supone que deben de haber 4 niveles, y las niñas solamente están desde el primer nivel, avanzan al segundo, y ellas van a seguir porque están súper encantadas. Con ellas quiero hablar un poquito de ellos, porque es un caso supremamente atípico. Una niña tiene 12 años, la otra tiene 14, y llegaron de una manera en que yo quedé sorprendido, porque son lectoras de poesía, pero también de novela, pero también de cuento, también de crítica de literatura, y uno ve el proceso que ellas tienen. En ese momento
Uno es un guía prácticamente que de cierta manera muestra algunas estructuras del poema, algunos asuntos formales, algunos asuntos técnicos, quizás a veces conceptuales, pero las lecturas que ellas hacen uno simplemente tiene que ser un guía para la elaboración. Uno las ve en un año que he trabajado con ellas y el avance. ¿Qué quiero decir con esto? Que el trabajo del escritor es ante todo un trabajo, y cuando nos olvidamos que el talento sin esfuerzo no lleva a ningún lado, y que a veces creemos que somos los grandes genios y que no necesitamos trabajar, esas horas no llevan absolutamente nada, porque no sé, la poesía es un asunto que se asocia mucho con la inspiración, y primero, la inspiración no existe, y segundo, para que haya poesía tiene que haber conocimiento de poesía. Y bueno, vos encontrás, hay muchas personas que yo sí creo que hay una calidad buena, pero en grupos muy reducidos. La gente que trabaja la poesía generalmente evita el trabajo. Puede que conozcan de poesía, que lean poesía, pero cuánto se detienen a mirar cómo se trabaja una línea, la arquitectura del poema, ese tipo de cosas son las que hacen a un buen poeta. No tiene que hacer dentro de una academia, se puede hacer desde dentro de la soledad, como hizo José Manuel, como lo hacen la mayoría de los poetas, que lo hacen desde la absorción poética y no desde un simple pasón de hojas, de páginas. Entonces ahí donde está, si hay trabajo, hay buena poesía, no hay trabajo, no hay buena poesía. Como lo veo yo, que predominan más los grupos o las personas que no tienen un acercamiento a una buena poesía. Los poetas en realidad eso vamos, son muy contados, pero los pocos que lo hacen con juicio, obviamente va de una buena poesía. A mí me pasa que, por ejemplo, yo tengo tipos de cuento literario, un poco más numeroso, a pesar de que el cuento es uno de los géneros más difíciles, pero terminamos, digamos, 8, 9, a música entra mucha más gente, por obvias razones, ¿cierto? No le tengo celos a la música porque admiro mucho la música, pero hay una creencia de que usted, si quiere, se mete a una clase de música, entonces usted tiene que hacer ejercicio, ¿cierto? Y a ballet tiene que hacer ejercicios, y teatro tiene que conocer unas técnicas y todo eso, y se cree que entonces todo el mundo puede escribir, y eso es un problema, ¿cierto? Sabemos que no existe una herramienta física, como el pincel, como las teclas de un piano, que son lo más inmaterial que son las palabras, pero a la literatura se entra estudiando. Yo le voy a leer una cosa de Enrique Vilamata, después me fui, porque nos responde un poco todo esto. Dice Enrique Vilamata, la literatura está siendo acosada como nunca lo había sido hasta ahora por el mal de Montano. Es una peligrosa enfermedad del mapa geográfico bastante complejo, pues está compuesto de las más diversas y variadas provincias o zonas maléficas. Una de ellas, la más visible y tal vez la más poblada, y en cualquier caso la más mundana y necia, acosa la literatura desde los días en que escribir se convirtió en el deporte favorito de un número casi infinito de personas. Difícilmente un diletante se pone a construir edificios o de buenas a primeras fabrica bicicletas sin haber adquirido una competencia específica. Sucede por el contrario que todo el mundo, exactamente todo el mundo, se siente capaz de escribir una novela sin haber aprendido nunca ni siquiera los instrumentos más rudimentarios del oficio. Y sucede también que el vertiginoso aumento de estos escribientes ha terminado por perjudicar gravemente a los lectores. Entonces yo creo que uno no solamente en un taller de escritura enseña algunas técnicas que son completamente necesarias que los estudiantes las conozcan, sino a tener referentes. Uno puede llegar a decir de buenas a primeras que escribe poesía. Para eso hay que ser Rimbaud. Y esos son una vez cada 5 siglos. Que se puede leer Rimbaud. Pues, una vez cada 5 siglos. Pues, o sea, uno a veces por ahí Cortázar tiene unos poemas, y hay unos que son hasta buenos, o que son buenos. Y le das que usted es poeta, y a Cortázar le da pena decir que es poeta, le da pena decir que es escritor, uno de los más grandes nombres que tiene esta lengua, y cuenta dice, no, yo no soy un escritor, soy un escritor amateur, pues, para que a veces llegue personas con ínfulas de poetas o de grandes escritores sin haber trabajado. Ahora que ustedes hablan de Truman Capote, en relación a lo que dice Ricardo, una cosa muy bonita. O sea, leyeron música para camaleones, ¿cierto? ¿Se acuerdan de cómo se llama el prólogo del libro? El látigo de Dios. A Capiten dice Truman Capote que hay 3 formas de escribir. Escribir muy mal, que es escribir sin tener ni idea de lo que es la esencia, o sea, escribir sin saber qué es escribir. Dice, escribir bien, que es conocer las técnicas de la escritura. O la tercera, ser un genio. Y ser un genio es, aparte de conocer las técnicas de la escritura, trabajar 6 horas diarias
aparte de eso, llegar a una poesía de verdad, o sea, a aprender el mundo con tal singularidad, que él sea único, con tal belleza, que él sea el único, eso es el genio. Entonces dice también Truman Capote que cuando uno se decide a ese bello oficio que es la escritura, y uno logra el arte de la escritura, que es verdadero arte, Dios le entrega un látigo, y ese látigo es para autoflagelarse. Básicamente, él lo que quiere decir con eso es que ese látigo es para usted ponerse a trabajar, o sea, trabaje, parrearse. Sí, parrearse. Es decir, la literatura se aprende camellando, o sea, sí. El mismo Vila Matas decía, están viendo estas ojeras, son 5 o 6 horas de lectura, unas 8 horas de escritura. Es decir, el escritor se consagra. Entonces, eso no quiere decir que ustedes no vayan a escribir, no, porque es que uno tiene su cuadernito, sus apuntes, le cuenta al otro, le dice tal, luego sueña con tener una revista y todo eso. Pero antes de darse ínfulas, ser muy humildes, muy sencillos y saber que eso se aprende. O sea, lo que decía Vila Matas es muy claro. O sea, a alguien que va a arreglar una grafadora o que va a construir un edificio, se le pide competencia. Me encanta, todo el mundo dice, soy poeta. Eso se construye con el tiempo porque es un arte muy difícil. Y es un arte muy difícil el cuento, pero no quiere decir que sea una cuestión de élite, sino que hay que estudiarlo. Es como tocar piano, o sea, si no practicas, eso no te va a sonar. Yo les digo, la inspiración, dicen es que yo voy a escribir porque tengo inspiración. Esa inspiración no existe. Cuando eso es mentira, no crean en eso. De hecho, el día que ustedes digan, no tengo nada que decir, no tengo nada que escribir, es el día que tienen que escribir. ¿Por qué? Porque no van a caer en el lugar común. Porque es como si les quitaran el piso. Porque ustedes tienen que ir a lo que no es usual para poder construir un bello poema. Cuando no tienen nada que escribir es donde van a... o un bello cuento. Samuel Beckett, no Gustavo Adolfo Becker, sino Samuel Beckett. Exacto. No tener nada que escribir, no saber cómo escribir, no poder escribir junto con la necesidad de tener que escribir. Es decir, en ese límite en donde a uno no le salen las cosas, en donde a uno se le agota todo, o sea, como lo estoy leyendo ahora, estoy muy emocionado. Decía que el día en que se le agotó a él todo fue el día en que comenzó a escribir realmente. Porque, y es lo que está diciendo Julián, fue el día en que tuvo la necesidad de no encontrar los lugares comunes. O sea, él decía, muy bien, el pintor que hace una imitación de Van Gogh para ejercitarse, pero listo, aprende de Van Gogh, pero no pintes como Van Gogh. Aprende de Truman Capote, pero no pintes como Truman Capote. Busca tu estilo propio, busca tu voz propia. Ser original. Eso no quiere decir que no niegues a tus maestros, que vas a tener muchos. El hecho de enfrentarse solo, defenderse solo frente al texto, frente a aliens. Y con siempre la humildad del jardinero. Como José Manuel Arango. ¿Sí? Como José Manuel Arango. Y las cosas hablan por sí solas. O sea, si una obra es buena, ella sola se defiende sola. Creo que es una de las frases más bonitas, la humildad del jardinero. Voy a leerles a propósito de la escritura. La noche, como un animal, dejó su vaho en mi ventana. Por entre las agujas del frío, miro los árboles. Y en el empañado cristal, con el índice, escribo esta efímera palabra. Lo dice todo, ¿cierto? El empañado cristal. Eso está en este lugar de la noche. Bueno, Ricardo, Julián, muchísimas gracias. Bueno. A ustedes. Películas, obras de teatro, documentales y otras producciones artísticas a partir de esta obra. Uno de los eventos culturales y literarios más importantes del Oriente Antioqueño es sin duda el Premio Nacional de Poesía José Manuel Arango, realizado en el municipio del Carmen de Viboral. Creado en el año 2002, año en que muere el poeta carmelitano, es una conmemoración a su vida y obra. Tras 11 versiones, el festival reúne diferentes publicaciones, que reúnen no solo la obra del autor, sino también la de aquellos que se han presentado al Premio Nacional de Poesía. Es sin duda uno de los eventos más interesantes en términos de las letras en el Oriente Antioqueño y que valoramos y reconocemos como Pregonando.
Esperamos que se hayan deleitado con este programa acerca de la vida y obra de José Manuel Arango y que los fragmentos leídos les haya dado pie para leer nuevas poesías de José Manuel. Sin lugar a dudas, interesante como toda la literatura antioqueña, de la cual seguimos aprendiendo en esto que se llama Pregonando en la Radio, proyecto de fomento de la lectura en medios de comunicación. Gracias, Isa, por la presencia, gracias también por los aportes y Valentina, gracias también a ti. ¿Qué tenemos para agregar ahí en la despedida de este programa? Agradecerle a todos los oyentes que estuvieron con nosotros desde el principio en este programa y esperar que hayan quedado con ganas de conocer más de José Manuel Arango y que le hayamos abierto un mundo de posibilidades a todas las personas que estuvieron con nosotros. Agradecimientos especiales al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia a través de su convocatoria de estímulos y gracias a ustedes, señoritas, por hacer parte de esto tan bonito que se llama Pregonando en la Radio, porque pregoneros somos y en el camino nos encontramos. Pregonando en la Radio. Un viaje por el mundo a la literatura antioqueña. Diálogos para continuar llenando mundos de sentido. Pregoneros somos y en el camino nos encontramos.